Bienvenidos a este estudio profético de Apocalipsis. Nos encontramos en el capítulo 4 y necesitamos desempolvar un poquito el cerebro para todo lo que vamos a ver este día. Dios nos lo dio para usarlo de vez en cuando y pues vamos a utilizarlo en esta enseñanza. ¿Ok? Espero que esté listo. Dale un codazo al que está a tu lado y dile, ¿estás listo? Porque se va a poner bueno. Padre, yo te ruego que me unjas, me uses, pongas palabra en mi boca para enseñar tu palabra, que la unción tuya permanezca en mí y que tú ayudes a los que la reciben también. Te doy gracias en nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 19. Mientras lo abre, le comento que así como el COVID-19 afectó al mundo entero y por eso se llama pandemia, afectó al mundo entero trayendo muerte, trayendo un quebrantamiento en la economía a nivel global por todas las naciones. Se escucha de que la economía va en retroceso, está en recesión. Pronto habrá otra vez otro evento que va a sacudir a todas las naciones y a todas las lenguas, porque en un momento, por todo el mundo, miles y miles y miles de cristianos desaparecerán de todas las naciones y de todas las lenguas. Al sonar la última trompeta, seremos arrebatados y de repente los conductores de camiones, de taxis, de automóviles, los pilotos, los que van en embarcaciones, que son cristianos, desaparecerán. Los maestros que estaban dando su clase desaparecerán. Si alguno estaba predicando, de repente está, de repente ya no está. El esposo gruñón que nunca se quiso convertir va a estar preguntando, ¿y ahora dónde está mi esposa? ¿Ya me dejó? ¿Qué pasó? Y lo que sucedió es que sí lo dejó, pero no voluntariamente, sino involuntariamente, porque el Señor le llamó a su presencia. Entonces en Apocalipsis 1:19, les dije que este versículo era clave para comprender algunas cosas, y dice así, escribe las cosas que has visto, le dice Jesús al apóstol Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Aquí vemos tres cosas de las cuales le da indicación el Señor que debe de escribir. Las cosas que has visto, que son las referentes al capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Ustedes recordarán que estando el apóstol Juan en la isla de Patmos, estaba bajo la unción del Espíritu, estaba en el Espíritu en el día del Señor, cuando oye una voz como de trompeta, él voltea y lo que mira es a uno semejante al Hijo del Hombre, con vestiduras blancas hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, sus ojos como llama de fuego, su cabello y su cabeza blancos como la nieve, como la blanca lana, una espada aguda que sale de su boca y tiene en su diestra 7 estrellas y está en medio de 7 candeleros. Dice, escribe las cosas que has visto, es decir, la visión de Jesucristo, todo lo que vio y oyó, contenido en el capítulo 1. Ok, pasamos a la siguiente. Dice, y las cosas que son, ¿cuáles son las cosas que son? Las contenidas en el capítulo 2 y 3, las que acabamos de estudiar, es decir, las referentes a las iglesias en Asia de aquellos días: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero también dijimos que Apocalipsis es un libro profético y por lo tanto describen etapas en la historia de la iglesia, comenzando desde Éfeso y cerrando con Laodicea. Entonces le dice, escribe las cosas que has visto, la visión de Jesucristo, todo lo que vio y lo que oyó, las que son, es decir, las referentes al tiempo de la iglesia en aquellos días, pero las referentes a las etapas en la historia de la iglesia, comenzando con Éfeso y terminando con la Odisea. Y luego dice, y las que han de ser después de estas. Ahora quiero que lo repitan 3 veces conmigo, y las que han de ser después de estas. Y las que han de ser después de estas.
y las que han de ser después de estas. ¿Después de qué? Pues después del tiempo de la iglesia. Tienes que notar, por favor, quiero que pongas toda tu atención, que a partir del capítulo 4 y hasta el capítulo 18 no se vuelve a mencionar a la iglesia. ¿Por qué no se vuelve a mencionar a la iglesia? Porque la iglesia ya desapareció, se terminó la dispensación de la gracia, se terminó la dispensación de la iglesia y por eso ya no la encuentras. Encuentras la palabra santos, pero cuando avancemos en el estudio te voy a enseñar por la palabra a qué santos se refiere aquí en las escrituras. Entonces del capítulo 4 y hasta el 18 la iglesia ya no vuelve a aparecer porque el tiempo terminó para la iglesia. De hecho, pon mucha atención en cómo inicia el capítulo 4. Hoy solamente vamos a ver 2 versículos, que es el que les acabo de leer ahorita y el que les voy a leer a continuación. Fíjense muy bien cómo empieza el capítulo 4. Terminó el mensaje de la Odisea, es decir, la iglesia del tiempo del fin, y comienza en el capítulo 4, verso 1, diciendo, después de esto, segunda vez que te dice, después de esto. ¿Después de qué? Del tiempo de la iglesia. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, o sea, es el Señor Jesús nuevamente el que le habla, dice, hablando conmigo, diciendo, sube acá. Y yo digo un aleluya. ¿Por qué? Porque este sube acá es simbólico del arrebatamiento, del momento en el que se le dice a la iglesia, vénganse para acá mis hijos, el tiempo acabó, los voy a recibir conmigo para que estén para siempre acá gozándose en mi presencia. Entonces dice acá, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, aquí hay entendimiento, escúcheme bien. Se te dice 3 veces en 2 versículos, después de estas, después de esto, después de estas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que te des cuenta que el tiempo de la iglesia pasó y que los eventos descritos en el capítulo 4 son parte de la tribulación y de la gran tribulación que estarán ocurriendo en la tierra, pero que nosotros ya no estaremos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces ponga toda su atención en lo que le voy enseñando, por favor. 1 Tesalonicenses 4:13. Primera Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoren acerca de los que duermen, o debe traducirse de los que han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, no es palabra de hombre, es palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, nosotros no vamos a ser transformados antes que ellos resucitados. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando tú estudias la resurrección de los justos, encuentras que el primero en resucitar de los muertos para no volver ya a fallecer es el Señor Jesucristo. Luego las primicias, hubo cuerpos de santos que se levantaron allá en Jerusalén y que aparecieron a varios después de la resurrección de Jesucristo, y otras resurrecciones más que se dan, pero está esta resurrección que es al momento del arrebatamiento, los muertos en Cristo, o sea, todas las personas que hayan muerto, pero habiendo depositado su confianza en el Señor, serán resucitados, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, entonces seremos arrebatados
para estar con el Señor. Allá en las nubes nos vamos a encontrar con Él y ya jamás nos apartaremos de Él. Dice entonces, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, todos díganlo conmigo en voz alta, el verso 17. Luego nosotros, quiero que te des cuenta que el apóstol Pablo se está incluyendo ahí en la forma en la que escribe. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Él se está incluyendo. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy hay mucha gente insensata dentro de la iglesia cristiana, que son parte de la iglesia tibia, que no entienden las cosas. Mi hija Jessie publicó por ahí que el Señor viene pronto, lo escribió en inglés, y luego por ahí le comentan algunos jóvenes cristianos, les dicen, no, esto todavía va a tardar. Esto ya había sucedido antes. Perdón, pero esto no había sucedido antes. Había ocurrido, más o menos ocurren cada 100 años, había ocurrido otras pestes, pero nunca se había dado que en todo el mundo se cerraran los hogares, se cerraran los negocios, hubiera un quebrantamiento general de la economía. Y estas personas dicen, no, todavía no. ¿Sabe qué? La Biblia enseña que los insensatos piensan y dicen, mi Señor tarda en venir, y empiezan entonces a vivir en glotonería, en embriaguez, en los placeres de este mundo, y así actúan los insensatos. Pero los entendidos, los que conocemos los tiempos, los que sabemos de qué se trata esto, estamos listos, estamos llenos del Espíritu, estamos sometidos a la palabra de Dios, estamos listos para que hoy, si hoy suena la final trompeta, seamos alzados a los aires para estar para siempre con nuestro Señor Jesucristo. De aquí en adelante, todo lo que vivas, iglesia, te lo digo, como dice el apóstol Pablo, en palabra del Señor, tienes que estar listo y preparado cada día, sin darte el lujo de descuidarte ni un solo segundo, ni un solo momento, porque el rapto viene, ahorita te lo voy a enseñar en el griego, como algo inesperado. O sea, el Señor no te va a decir es ahora, sino que de repente viene y nos saca con fuerza de este mundo para ya no volver a estar más aquí. Y entonces el mundo va a sufrir una serie de cosas espantosas cual nunca se han visto ni se volverán a ver, porque es parte de los juicios y de la ira de Dios que caerán sobre los rebeldes, sobre los que practicaron el pecado, la iniquidad y se deleitaron en ella. La ira de Dios se enciende contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así es que pronto la ira de Dios se va a desatar sobre esta tierra, pero nosotros ya no vamos a estar. Y gloria a Dios por ello. Ahora, ¿de qué se trata esta enseñanza? Esta enseñanza te la voy a dar en dos partes, porque no me va a dar tiempo de enseñarte todo. ¿De qué se trata esto? Te estoy dando el estudio para que puedas comprender por qué creemos lo que creemos. Porque algunos están negando que haya arrebatamiento, otros están diciendo que el arrebatamiento va a ser hasta... o que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo es exactamente lo mismo. Pero vamos a ver qué enseñan las Escrituras, ¿ok? Ya te dije ahorita, la primera razón se te dice 3 veces en 2 versículos: después de esto, después de esto, después de estas cosas. ¿Después de qué? Pues lo último que se enseñó fue acerca del tiempo de la iglesia. Y después de esto, ¿qué sigue? Juicio sobre la humanidad. ¿Dónde va a estar la iglesia? La iglesia va a estar con el Señor, porque la iglesia no está para juicio. La iglesia fue rescatada para tener vida eterna al lado del amado que nos rescató. Amén. Bueno, dice, luego nosotros los que vivimos, a ver, léalo conmigo por favor. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Ok, ¿a quién le escribió el apóstol Pablo? A los tesalonicenses. 1 Corintios 15, 51. Vaya recordando cada detalle que le voy hablando, porque si no, se me va a perder y no quiero que eso ocurra. 1 Corintios 15, 51. Dice ahí:
Dice, he aquí os digo un misterio. Otra vez, he aquí os digo un misterio. Eso es importante. Dice, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de incorrupción, de inmortalidad, perdón, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Bueno, regresamos. Dice, he aquí os digo un misterio. Bueno, antes le voy a explicar esto. A ver, todos una miradita acá, por favor. Quiero hablarte unos segunditos de tres posiciones doctrinales que han adoptado los teólogos más respetables. La primera de ellas es que el arrebatamiento es pretribulacional, es decir, que vamos a ser arrebatados antes de que venga la semana número 70 de la cual habló el profeta Daniel. Luego hay otra posición que dicen que el arrebatamiento es midtribulacional. Midtribulacional quiere decir que es en medio, cuando el anticristo se quite la careta, ¿verdad? Tantito antes de que eso ocurra, o cuando eso ocurra, la iglesia es arrebatada. Y hay otros que dicen que es posttribulacional. O sea, estos afirman que la segunda venida y el arrebatamiento son el mismo evento. Estas son las más respetables, pero entonces, ¿en qué creemos? Nosotros creemos, nuestra posición doctrinal es que el arrebatamiento es pretribulacional. O sea, nosotros no vamos a estar en la tribulación, no vamos a estar en la gran tribulación. Ok, primera razón que te di, dice, después de esto, terminó el tiempo de la iglesia, la dispensación de la gracia, se escucha el último sonido de trompeta. Por cierto, déjame enseñarte que cuando tú ves, bueno, aquí dice que es la final trompeta, y te vas a Apocalipsis y lees cuál es la final trompeta tiene que ver con juicios de Dios. Pero esta es una trompeta de convocación, que convoca al pueblo. No es una trompeta que anuncia juicio como las del Apocalipsis, sino que es una trompeta que está convocando. Tú puedes encontrar en el Antiguo Testamento que las trompetas se utilizaban a veces para convocar, a veces daban un sonido de alerta para que el pueblo se preparara, un sonido de guerra. Pero entonces este sonido de la final trompeta no es un sonido de juicio. Este sonido es un sonido que convoca al pueblo para reunirse en el aire con el Señor. ¿Y por qué nos enseñas esto? En el Antiguo Testamento hay tres fiestas principales que Dios ordenó que se tendrían que hacer cada año: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Y hay festivales menores asociados con estos. Por ejemplo, después de Pascua seguía la fiesta de la ofrenda de los primeros frutos, y después venía Pentecostés, y luego sigue Tabernáculos. Pero antes de Tabernáculos venía la fiesta de trompetas y la fiesta de la expiación. La fiesta de las trompetas se celebraba con un sonido de trompeta, la final trompeta que convocaba al pueblo. Ahora escúcheme bien lo que le voy a decir. Si la fiesta de Pascua, ok, me voy un poquito rápido porque esto se los voy a enseñar la próxima con más detalle, ok. Pero si la fiesta de la Pascua se cumplió en su aspecto profético cuando Jesús murió en la cruz derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados, y la de Pentecostés se cumplió cuando el Espíritu Santo fue derramado en este día, precisamente en el día de Pentecostés, las demás fiestas
también tienen un cumplimiento profético. Y el cumplimiento profético de las trompetas es que el pueblo se va cuando suene la final trompeta, no la que llama al juicio, sino que la que llama a la convocación de los santos para reunirnos con el Señor en el aire y estar para siempre con Él. Cuando suene la final trompeta, estaremos reunidos con el Señor. Entonces, escuche bien, eran 7 festividades en total. Era la Pascua, la fiesta de la ofrenda de los primeros frutos, la fiesta de los panes sin levadura, luego sigue Pentecostés, luego sigue trompeta, luego expiación y luego sigue tabernáculos. De esta es de la que se te está hablando, esta es la final trompeta. Entonces dice aquí, dice, he aquí os digo un misterio. Ahora, importante, vamos a desmenuzar este pasaje. Dice, he aquí os digo un misterio. ¿Y qué es un misterio? La palabra misterio viene del griego musterion, que significa iniciar en los misterios. Y de esta se desprende otra que es mueo. Y esta palabra significa aquello que está más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales. Aquello que está más allá de la posibilidad de ser comprendido por medios naturales. O sea, que solo puede ser comprendido mediante la revelación del Espíritu Santo y se hace saber de una manera y en un momento señalado por Dios. De una manera y en un momento señalado por Dios. Ahora, el apóstol Pablo, cuando toma el punto del arrebatamiento, dice, les digo un misterio. ¡Ojo! Les digo un misterio, o sea, algo que estuvo oculto, pero que el Espíritu Santo me reveló para este tiempo, para la iglesia de los gentiles, porque el llamado del apóstol Pablo era de mayor peso a los gentiles, es decir, a todos aquellos que no son de la raza israelita, entre ellos nosotros. Ok, él dice, he aquí les digo un misterio. Diferencia, escúchalo bien. Cuando sea la segunda venida de Cristo, cuando Él venga y ponga sus pies en esta tierra, eso no es un misterio. ¿Por qué dices que no es un misterio? Porque Jesús habló de su segunda venida. En el Antiguo Testamento nunca a ningún profeta le fue revelado el arrebatamiento. Tú no encuentras por ningún lado en el Antiguo Testamento el arrebatamiento. Por eso dice el apóstol Pablo, yo les traigo un misterio, algo que me fue revelado por el Espíritu Santo y toca el punto del arrebatamiento. La segunda venida no era un misterio ni para el Antiguo Testamento, porque profetas como Zacarías pudieron anticipar que la segunda venida de Cristo. Jesús habló de su segunda venida, pero el arrebatamiento es un misterio. Quiero que puedas distinguir entonces entre lo que es el arrebatamiento y lo que es la segunda venida. ¿Ok? Entonces es un misterio porque no fue revelado a nadie en el Antiguo Testamento. El rapto fue revelado solo al apóstol Pablo. Esto también es interesante. Muéstreme usted algún otro apóstol en el Nuevo Testamento que haya hablado del arrebatamiento. No lo encuentras, porque el único que recibió esta revelación es el apóstol Pablo. A unos Dios les daba un tipo de revelación, a otros otra, porque somos un cuerpo en Cristo y nos necesitamos los unos a los otros. Por ejemplo, al apóstol Juan, Dios le dio mucha revelación acerca de Dios, del Dios de amor, del amor de Dios, pero al apóstol Pablo Dios le dio esta revelación del arrebatamiento. Ahora escucha bien lo que te digo. Arrebatar es del griego arpazo, con Z, es del griego arpazo. ¿Y qué significa esta palabra del griego arpazo? Quiere decir sacar por la fuerza y súbitamente. O sea que el arrebatamiento va a ser, dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Allá en casita, abra y cierre los ojos. Ok, ¿cuánto te llevó eso? Ni un segundo. Así es que en ese tiempo, en lo que dura el momento en el que abres y cierras los ojos, en ese momento vas a ser
transformado. Transformado es de una palabra griega que quiere decir cambiar de forma. Seremos cambiados de forma porque este cuerpo que está sujeto a corrupción no puede heredar lo incorruptible. Necesitamos un cuerpo glorificado para entrar a la gloria de Dios. No podemos entrar, se los explicaba la vez pasada así, se lo voy a explicar otra vez la próxima semana por si no lo entendieron. Así como necesitan los astronautas un traje especial para estar allá en la luna, porque su cuerpo no está para esas condiciones, nuestro cuerpo no está para la gloria de Dios, es un cuerpo corruptible. Necesitamos ser transformados y eso va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, ¿ok? ¿Hasta ahí va conmigo? Entonces dice, he aquí os digo un misterio. Y lo que sigue me emociona, me emociona, me emociona, me emociona. Dice, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No todos vamos a morir. Y otra vez él se está incluyendo porque el arrebatamiento es... Escúchalo bien otra vez, es sacar por la fuerza. El Señor nos va a tomar, nos va a sacar, vamos a estar de repente, cuando te des cuenta ya vas a estar con Él en las nubes, en el aire, en un abrir y cerrar de ojos, te va a sacar por la fuerza. Pero dice esta palabra del griego que va a ser de una manera súbita, es decir, que va a ser, dígalo conmigo allá en casita, improvisto y repentino. Improvisto y repentino, o sea, de repente va a venir el Señor y con fuerza te va a tomar y te va a sacar y ya no vamos a estar aquí. Por cierto, quiero decirles que la gente del mundo, una de las cosas de las cuales estoy seguro que se van a hablar cuando hayamos sido arrebatados, es que los extraterrestres nos llevaron, porque de hecho por eso se está moviendo mucho eso de que hay vida extraterrestre. A mí me tocó escuchar una noticia donde decían que el Pentágono, las fuerzas de defensa del Pentágono estaban diciendo que los ovnis eran reales. Ya después sacaron unas tomas, un video, y luego dijeron que no, que siempre no, que eran drones. Pero todo se está apuntando a que, bueno, van a ser los extraterrestres, van a decir seguramente la gente del mundo, pero desde ahorita dejamos claro que no van a ser los extraterrestres. A nosotros nos va a llevar el Señor Jesucristo. Va a ser Él el que se va a sonar la final trompeta, y entonces una voz por allá va a decir, como le dijo a Juan, sube acá, ven a mis brazos. ¿Cuánto anhela Él ese momento? Y los santos anhelamos ese momento también, así como Pablo, que se incluía entre ellos, ¿verdad? Entonces dice, dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Ahora dale un codazo al que está a tu lado y dile, no todos moriremos. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás nosotros seamos parte de la generación que tendrá el privilegio de no ver la muerte. No vamos a morir. Entonces, ¿qué va a pasar? Estando vivos, de repente, nos vamos a los cielos y seremos transformados, es decir, cambiaremos de forma, y este cuerpo corruptible se convertirá en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Un cuerpo semejante al de la gloria suya, un cuerpo glorificado, un cuerpo que puede volar, un cuerpo que puede traspasar paredes, un cuerpo que no está sujeto a las leyes de esta tierra, un cuerpo semejante al de Cristo Jesús, y que ya nunca más lo volveremos a perder. ¿Cuántos se gozan con ello? A ver, diga conmigo. No, pero dígalo como Pablo, en la fe de que él iba a ser uno de ellos, ¿verdad? No le tocó, pero él decía, no todos moriremos. No todos moriremos. A ver, todos vamos a decirlo, ensayémonos los que están aquí presentes, diga conmigo, no todos moriremos. Dice, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Wow. Dígame un fuerte amén, por favor. Tenemos que distinguir, amada iglesia, escúchelo bien.
Muy importante para este estudio, abusados con lo que le digo a continuación. Tenemos que distinguir cuando Dios le da una palabra profética al pueblo de Israel y cuando Dios le está hablando a la iglesia. Porque si confundimos cuando Dios le habla al pueblo de Israel con lo que le habla a la iglesia, o lo que le habla a la iglesia con lo que le habla al pueblo de Israel, nos hacemos pelotas y terminamos no entendiendo la profecía bíblica. Así es que tenemos que ubicarlos cuando Dios le habló al pueblo de Israel y cuando le está hablando a la iglesia. O sea, tenemos que aprender a distinguir cuando el trato de Dios se ubica sobre el pueblo de Israel y cuando el trato de Dios es sobre la iglesia. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Hasta ahí va conmigo? Bueno, primero, ahí le va, en Juan capítulo 1, ahí vas a encontrar que primero, el trato de Dios primero dice que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A causa de que ellos no le recibieron, se abrió la puerta de oportunidad para los gentiles, es decir, para todos nosotros, para la iglesia. Pero cuando termine el tiempo de la dispensación de la gracia o de la iglesia, entonces el trato de Dios se va a volver nuevamente de modo especial sobre los hebreos, sobre el pueblo de Israel, sobre ellos. ¿Y de dónde sacas eso, pastor? Romanos 11:25. Se lo quiero probar todo con las escrituras, porque Romanos 11:25, para que si alguien te dice, no va a haber rápido, ahí te quedas tú, yo me voy. ¿Está bien? Como dice por ahí el pastor Rudy Gracia, por ahí te voy a dejar unos discos para que te entretengas cuando te quedes. Romanos 11:25 y 26 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Otra vez un misterio revelado al apóstol Pablo. Dice: para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, el tiempo de la iglesia. Dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ahí está todo lo que te estoy enseñando. Primero viene a los judíos, viene a los suyos no les reciben, se abre la puerta de oportunidad para los gentiles, termina el tiempo de la iglesia y entonces todo Israel será salvo. No todo Israel en sí, de todo lo que abarca la palabra todo, sino todo se refiere al número de aquellos que reciban al Señor o que lo tomen como su Señor y como su Salvador. Ahora, respire profundo, porque entro más profundo a las escrituras, ¿ok? Entro más profundo a las escrituras. Ahí le va. En Daniel 9. Por eso le dije que teníamos que estudiar Daniel. De hecho, en la academia estudiamos Daniel y Apocalipsis juntos, porque para sacarle provecho. Daniel 9:21. Le doy el antecedente antes de que lo leamos, ¿sí? Écheme una miradita acá, por favor. Estamos hablando del año primero de Darío de los Medos, cuando Daniel está mirando atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta Jeremías, de que habían de terminar las desolaciones en 70 años, ¿ok? Cuando ve Daniel que está expirando el tiempo y que no cambia la condición del pueblo, de su pueblo, que está cautivo en otra nación, él entonces se vuelve a Dios en oración, en ayuno, en silicio, en ceniza, en señal de quebrantamiento, y comienza a orar y comienza a confesar su pecado, el pecado de la nación, el pecado de los líderes. Y hay varios versículos que describen que él está orando, él está pidiendo, y aún estaba él hablando. Verso 20 dice: aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. O sea, él está viendo en el mundo espiritual, está viendo al ángel Gabriel que viene, dice, y me hizo entender. Ahora, respire profundo.
Aquí le está hablando Dios a Daniel, porque la inquietud de Daniel era por el pueblo hebreo, no por los gentiles. O sea, él está diciendo, ¿qué va a pasar con mi pueblo? Ya se habló del tiempo en el que termina la cautividad, yo no veo que cambie nada, voy a buscar a Dios, le vamos a pedir perdón, Él es el único que nos puede sacar de esto, ¿ok? Y entonces es que viene a darle entendimiento y sabiduría. En el verso 23 dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. O sea, la visión se refiere al propósito de Dios tocante al pueblo de Israel. Dice, entiende pues la orden. Vamos a ver a qué orden se refiere. Y dice entonces, clave, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sobre tu pueblo, los hebreos, sobre tu santa ciudad, está hablando del lugar geográfico. O sea, Israel dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, a eso se refiere con la orden, era la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora escuche bien lo que le digo a continuación. Se habla de 7 semanas y 62 semanas. Bien pudo haber dicho 69 semanas. Pero si habla de 7 semanas y 62 semanas, es que porque a las primeras 7 semanas iba a ocurrir algo. Y dice que estas son una semana, es equivalente a 7 años, ¿ok? Entonces dice, 7 semanas son 49 años. Después de en los primeros 49 años después de salida la orden, se iba a edificar la plaza y los muros en tiempos angustiosos, como puedes leerlo en el libro de Nehemías. Después de 62 semanas más tarde, que 62 semanas son, multiplíquelo por 7, son 434 años, o si lo quieres ver desde esta manera, suma 7 semanas más 62 semanas, 69 semanas, que serían 483 años. Es decir, después de 483 años de dar la orden de que se restaurara Jerusalén, vendría Jesús el Cristo y daría su vida en rescate por nosotros en la cruz. Esos 483 años se cumplieron exactamente. Dígame un aleluya, por favor, porque la Biblia nos cuenta la historia anticipadamente. 483 años, como se dijo aquí, y aparece el Mesías y da su vida, ¿ok? Entonces dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto es una referencia a Tito, emperador, del ejército romano, que vino acabando con todo, destruyendo todo como el Señor lo había profetizado, pero también puede aplicar a la bestia. Y luego dice, ojo, verso 27 dice, y por otra semana, todos decimos en casa, y por otra semana, o sea, y por otros 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, el anticristo va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Él va a levantarse y va a ofrecer ahí seguramente un animal inmundo como muestra de su rebelión a Dios, y se va a querer sentar en el templo haciéndose pasar por Dios, como se describe en las Escrituras y como se los voy a describir con detalle más adelante. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora todos, atención, 7 semanas y 62 semanas. Después de 69 semanas aparece el Mesías y habla de una última semana
que es la de la gran tribulación. Tribulación y gran tribulación. Diga conmigo, tribulación y gran tribulación. 3 años y medio los primeros de tribulación. Aparece el anticristo, se quita la careta del líder que viene a solucionar los problemas mundiales, quiere hacerse pasar por Dios. Aquí dice, aquí yo soy al que se le tiene que adorar, al que se le tiene que servir y el que voy a tomar el control del mundo. Y empiezan los 3 años y medio últimos, que son los de la gran tribulación. Otra vez, primero 3 años y medio de tribulación. Lo que marca la diferencia entre la tribulación y la gran tribulación es el momento de la abominación desoladora, es decir, cuando el anticristo se mete al templo para hacerse pasar por Dios y queriendo que le adoren y tomando el gobierno del mundo. Esto se le va a permitir por 3 años y medio. Ahora, ojo, las 69 semanas de la semana 70, de la última semana de la que habló el profeta Daniel, está separada por un periodo de tiempo que no le fue revelado al profeta Daniel, pero sí a otros profetas, como Oseas. En Oseas capítulo 6, verso 1, Oseas 6.1, sí, dice: venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Está hablando al pueblo de Israel. Dice, nos dará vida después de 2 días. ¿Por qué dice que después de 2 días? Para el Señor un día son como 1000 años. Entonces después de 2 días nos dará vida después de 2000 años, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y yo digo otro aleluya, porque pasados aproximadamente 2000 años, que es el tiempo de la iglesia es quitada y se vuelve la atención otra vez al pueblo de Israel, como otra vez te lo estoy comprobando con las escrituras. Te voy a rematar con esto, escúchame bien. La semana número, la 69 está separada de la 70 por un periodo no revelado a Daniel, sí a otros profetas, que es el periodo de la iglesia. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí me van siguiendo? Ya están medios dormidos. Esto es muy importante, ¿eh? Si quieres volar a los aires, necesitas la fe para volar allá. Hay algunos que ni siquiera lo están esperando, como esos que le escribieron a mi hija: no, todavía no, esto ya había pasado antes, sigamos en el mundo. Y el Señor va a decir: bueno, te gusta tanto el mundo que ahí te voy a dejar para que te quedes a disfrutar tus partidos de fútbol y tus fiestas, tus bailes, tus no sé qué tantas cosas. Ahí te quedas. El Señor se va a llevar a los calientitos. Y ahí es a donde se cumple lo que estudiamos de la Odisea, que muchos serán vomitados de la boca del Señor, serán arrojados con violencia de dentro hacia afuera, como lo estudiamos ya. Ahora, te voy a rematar con esto. Véame aquí, por favor, todos. Esta palabra que Dios le dio a Daniel fue para el pueblo. ¿Para el pueblo qué? Hebreo. Dice: para tu pueblo y tu santa ciudad. O sea, otra vez ubíquese. ¿Para quién fue? Para el pueblo hebreo. Para el pueblo hebreo. Para los israelitas. Ahora escucha bien lo que te voy a decir. El apóstol Pablo escribe del arrebatamiento a los tesalonicenses y a los de Corinto. Es decir, escribe a los gentiles. Y yo me saco otro aleluya, porque el arrebatamiento es para la iglesia. El apóstol Pablo, cuando él está diciendo no todos moriremos, le está diciendo a los gentiles: ahí estamos nosotros. O sea, la gran tribulación es para los, se oye feo, ¿no? Pero así fue determinado por Dios, porque ellos no le recibieron. La gran tribulación van a pasar por ahí los hebreos, de modo especial ellos, y todos los tibios, ¿verdad? Los mundanos, los carnales, ahí se van a quedar cuando estemos volando por los aires. De repente, imagínense, ¿verdad? Estamos aquí todo el equipo y de repente volamos y ahí se quedan 2 que 3. Y ¿por qué se quedó fulano? Ah, porque estaba fornicando y lo tenía ahí bien escondidito, ¿verdad? Nadie me ve, nadie lo sabe.
pero hay uno que sí lo sabe, el Señor, y el Señor va a escoger a los suyos, a los que viven en santidad. Otra vez, sí la agarró o no. A Daniel le habló acerca del pueblo hebreo. La última semana de la que habló al profeta Daniel es para el pueblo hebreo. Cuando el apóstol Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, recibe la palabra de que seremos arrebatados, se lo escribe a los gentiles. El rapto es para nosotros. Se termina el tiempo de la iglesia y comienza la última semana de la que habló el profeta Daniel. ¿Y qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es todo lo que vamos a estudiar a partir del capítulo 4 y en adelante, que no es recomendable para ninguno, porque son cosas terribles las que van a estar ocurriendo. Ahora, tenemos que distinguir entre el rapto y la segunda venida, Abusados con esto. El rapto aparece como un misterio. Otra vez, la segunda venida no es un misterio porque fue anticipada en el Antiguo Testamento y Jesús habló de ello. Otra, el rapto no tiene señales que indiquen el momento en que ocurrirá. Por eso dice que va a ser súbito, va a ser repentino, va a ser improvisto. La segunda venida tiene señales. ¿Y cuáles son las señales? Mateo 24:1. Estas son señales de su segunda venida. Mateo 24:1. Dice, fíjate bien, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ves todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal, otra vez, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Si tú me preguntas: pastor, ¿qué estamos viviendo ahora? Principio de dolores. ¿Qué estamos viviendo ahora? Principio de dolores. Esto será principio de dolores. Dice: entonces les entregarán a tribulación y les matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado, un aleluya por este versículo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, ahora fíjate bien, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, o sea, es lo que acabamos de leer ahorita en Daniel 9:21 en adelante, dice: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea, le está hablando a su pueblo, huyan a los montes. Dice: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, porque se les viene la persecución encima, entiéndase. Dice: mas hay de las que están encinta, imagínate, embarazada y con toda la tribulación y persecución ahí, eso va a estar terrible. Y de las que crían en aquellos días, oren pues que su ida no sea en invierno, porque eso dificultaría
su escape, pues dice, porque habrá entonces gran tribulación. ¿Qué va a haber? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Ahora, fíjate bien, ¿cuándo va a empezar la gran tribulación? Dice, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Ok, aquí se abre el periodo de grande tribulación. Antes de esto, y lo menciona el mismo Jesús, es tribulación. Viene la abominación desoladora y sigue la gran tribulación, que es el periodo de tiempo correspondiente a 42 meses que se nos muestra en el Apocalipsis, en el cual al anticristo se le va a dar autoridad de hacer guerra contra los santos y vencerlos. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si les dijeren, miren, está en el desierto, no salgan, o miren, está en los aposentos, no lo crean, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, como lo vamos a ver en Apocalipsis. Esto es parte de la gran tribulación. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará, hasta ahí nada más. Ok, quiero enseñarles más, por eso es que me voy a otra parte. Ok, ahora, diferencia. Todos allá en casa, dígalo conmigo, en el arrebatamiento Él viene por nosotros. En el arrebatamiento Él viene por nosotros. En la segunda venida Él viene con nosotros. Primera Tesalonicenses 3:13. Es una diferencia muy grande. Hey, véame aquí. En la Biblia enseña, te lo voy a decir, es que ya me siento presionado por el tiempo porque ya se me acabó, pero escúcheme bien. El apóstol Pablo enseñó de que fue arrebatado al tercer cielo. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. El primer cielo es el atmosférico. El segundo cielo es el estelar, el relacionado a las estrellas, a las galaxias. Y el tercer cielo es el celestial, el de Dios, donde Dios habita, donde Dios tiene su templo. ¿Ok? Entonces, cuando sea el arrebatamiento, nosotros subimos a las nubes. Estamos en planta baja, nos vamos al primer piso. El Señor está en el tercero, en el tercer cielo. Él baja al segundo, Él baja al primero. Nos encontramos con Él en las nubes y volamos para estar para siempre con Él. ¿Ok? El Señor viene por nosotros, pero en la segunda venida el Señor viene con nosotros, como te lo voy a enseñar ahorita. Primera Tesalonicenses 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la... Ay, no estoy en el lugar correcto. ¿Ya me lo pusieron ahí? Primera Tesalonicenses 3:13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ok, en el arrebatamiento Él viene por nosotros. En la segunda venida Él viene con nosotros. Ahora, mira cómo se lo reveló Dios a Zacarías, la segunda venida, no el arrebatamiento, la segunda venida. Zacarías está antes del último libro del Antiguo Testamento, en Zacarías 14:4. Ahí encuentras que dice así, dice, esto está glorioso, de verdad siento algo muy especial cuando lo leo. Dice, y se afirmarán sus pies, los pies de Jesús,
Imagínate que el Señor viene. Ahí sí lo van a ver todos, todos lo van a ver. En la segunda venida, en la primera, en el arrebatamiento, nadie lo va a ver. A ver, todos en casa, dígalo conmigo. En el arrebatamiento, nadie lo va a ver. En la segunda venida, todo ojo le verá. Entonces de repente el Señor va a descender. ¿Recuerdan aquella escena en Hechos 1 cuando el Señor asciende al cielo y le dicen: ¿por qué se le quedan viendo? Le dicen los ángeles a los que estaban ahí, les dicen: ¿por qué se le quedan viendo ir en la nube? Así como se ha ido el Señor, así vendrá también. Él va a venir en la nube y va a descender, y eso es lo que va a pasar. Dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Imagínate el impacto de la gloria de Dios, que el monte de los olivos se va a partir por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Imagínenselo, el Señor desciende en las nubes, posa sus pies sobre el monte de los olivos, y es tal el impacto de la gloria que se parte el monte, se hace un valle grande y se parte de norte a sur y de este a oeste, formando una cruz. Tremendo. Imagínate, se posa. Viene como un terremoto ahí a causa de la presencia de Dios. Se abre un valle de norte a sur, de este a oeste, se parte la tierra, forma una cruz, y ahí está la gloriosa venida, la gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¿Ya lo puede ver? Ahora, ya me piqué, así es que le sigo. A ver, levanten la mano los que quieren que le siga. Como hay una multitud de gente aquí y me están pidiendo que siga, pues le voy a seguir. Escuche bien, escuche bien. Estas 3 razones que te voy a dar. Uno va creciendo en el conocimiento de la palabra, y antes no tenía el conocimiento que ahora tengo. Pero antes, cuando me preguntaban: oye, ¿tú crees que la iglesia pase por la gran tribulación? Yo ya había leído estos versículos y de ahí me sostuve todo el tiempo. Dije: no, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, y no va a pasar, y no va a pasar. Y me decían: ¿por qué? Estas son mis razones de tiempo atrás. Ok, ahorita te estoy dando todas las demás que el Señor me ha mostrado, pero las de tiempo atrás son las siguientes. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Mira qué dice Pablo: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ok, la ira no es para la iglesia, por favor. Es que si nosotros leemos, ahorita que veas, que avancemos en el estudio de Apocalipsis, vas a ver la clase de juicios que son. O sea, estamos hablando de un Dios airado. Y Dios no es como nosotros, que tú estás airado y golpeas al malo y al que no hizo nada. Me explico, la sale pagando el que no hizo nada malo. Dios no es como nosotros. La ira de Dios va a estar bien enfocada sobre los pecadores, sobre los injustos, sobre los malvados, porque hay una parte en Apocalipsis a donde dice que ni aun viendo sus juicios se arrepintieron, sino que maldijeron, blasfemaron a Dios y no se quisieron arrepentir. Es decir, la ira de Dios es sobre ese tipo de gente, pero la iglesia estará en los cielos con el Señor. Por él seremos salvos, dígalo conmigo: por él seremos salvos de la ira. Primera Tesalonicenses 1:10, este está más bueno todavía. Por si te quedaba duda, este te termina de rematar. Primera Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Ahora escúchame bien, no dice de la ira. Yo he escuchado a algunos que dicen: bueno, cuando se refiere a la ira venidera, tiene que ver con el infierno. Tache. ¿Por qué? ¿Por qué tache? Porque habla de la ira venidera. El infierno existe desde... Entonces, este habla de la ira venidera. La ira venidera es el tiempo de tribulación y grande tribulación.
Entonces, ¿quién nos libra de la ira venidera? O sea, la ira venidera, la ira que está por venir. ¿Quién nos libra de la ira venidera? Pregunté. Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y Apocalipsis 3:10, ya se lo ha de saber de memoria porque lo acabamos de estudiar. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y la palabra guardar en el original griego significa preservar, guardar, cuidar. Es decir, que Dios te va a preservar, te va a guardar y te va a cuidar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por la fe, por guardar su palabra. Nosotros no le vamos a ver la cara al anticristo. Ahora, ¿quiere otros argumentos más? Se los doy. Ahí va. El patrón de Dios en el Antiguo Testamento, y traigo las citas, pero ya no me da tiempo, solamente voy a ver una con ustedes. El patrón de Dios en el Antiguo Testamento es que Él rescata siempre de sus juicios a los que son suyos, a sus santos. Antiguo Testamento, no estaban bajo la gracia. Y dice en la Biblia que la tierra estaba llena de violencia y que todo designio del pensamiento del corazón de los hombres era de continuo el mal. Y entonces Dios decidió exterminar a toda la raza humana, pero halló a un varón justo que se llamaba Noé. Y entonces Dios determinó salvar a Noé, a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos, en total 8. Y escúchame bien, en la Biblia, en el Génesis dice que Dios, cuando ya estaban adentro del arca, Dios les cerró la puerta. O sea, Dios estaba guardándolos, protegiéndolos, preservándolos del juicio, como a nosotros los que guardamos la palabra nos preservará de la ira venidera. Y Dios los guardó, los protegió. Si eso hizo en el antiguo pacto, ¿cuánto más a su amada iglesia? No temas, iglesia. La iglesia no está para juicio. La iglesia no está para juicio. ¿Veremos cosas difíciles? Sí. Los días en los que vivimos son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, pero ya estamos. Aguanta tantito porque ya nos vamos. Otro. Tenemos a Sodoma y Gomorra. Dios dice: ¿habré yo de encubrirle a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser una nación grande, y diciendo que en él van a ser benditas todas las familias de la tierra? Y entonces Dios le dice: voy a exterminar Sodoma y Gomorra. Y empieza a interceder a Abraham y le dice: Señor, fíjate bien lo que le dijo a Abraham, ojo, le dice Dios, le dice Abraham a Dios, le dice: Señor, vas a tratar a tus santos, pues, como tratas al impío. O sea, vas a tratar al bueno como al malo, vas a juzgar al bueno como al malo. Y el Señor y Abraham le dice: quizás haya 50 justos. Así es como le dijo. La pregunta fue: Señor, ¿has de juzgar a los justos juntamente con los impíos? ¿Vas a tratar a los justos con el mismo trato al que le vas a dar a los impíos? Y entonces Abraham le dice: quizás haya ya 50 justos. Y le dice el Señor: por amor a esos 50 justos no destruiré Sodoma y Gomorra. Y luego, como no había 50, le dice: bueno, Señor, ahí te va una rebajita, ¿qué te parece 45? Y dice: pues por amor a los 45 no la destruyo. Dice: bueno, Señor, no te vayas a enojar, pero ¿qué te parece si la dejamos en 40? Y dice el Señor: pues por amor a los 40 no la voy a destruir. Ahora escúchame bien, le fue bajando. Y luego le dijo: ¿y qué te parece? ¿Y qué tal haya 20 ahí? Y dice: por amor a los 20, fíjate, por amor a 20 justos no destruiría toda una tierra plagada de perversión sexual y de tanta basura. Y le fue bajando hasta que llegaron a 10. Finalmente no se encontraron ni siquiera 10. Y porque Abraham intercedió y por el pacto entre Abraham y Dios,
Dios determina salvar a Lot, a su esposa, a sus 2 hijas y a sus yernos, pero estos no quisieron, se burlaron, no entendieron, aunque tuvieron la oportunidad de salvación. La esposa de Lot, ustedes saben que volteó cuando se le había dicho, la indicación era que no se volteara, y se convirtió en una estatua de sal. Y solamente se salvó Lot y sus hijas según la misericordia de Dios, dice el pasaje, porque los tomaron y prácticamente los sacaron por la fuerza. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Aleluya, escúchalo bien. Dios no va a tratar a sus justos, a los que hemos sido justificados en su sangre. No los va a tratar como al impío y al pecador. Amén. Y si quiero otra más, pues ahí le va otra más. Ezequiel 9:4. Ese sí vamos a verlo porque está bien interesante también. Ezequiel 9:4. Este es de un juicio sobre Jerusalén. Ezequiel 9:4 dice: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdonen su ojo ni tengan misericordia, maten a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre cual hubiere señal, no se acercarán, no os acercaréis, y comenzarán desde mi santuario, y comenzarán por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ok, aquí estás viendo que fueron señalados, fueron marcados con una señal, los que gemían, los que oraban, los que estaban hartos de tanta perversión, de tanta cosa, y estos iban a ser rescatados. A ellos no les caería el juicio. Dígame un amén, por favor. Ahora, bueno, ya, hasta ahí le voy a dejar. Traigo más, pero ahí se lo dejo para la otra. Nada más se lo menciono. Hay 2 hombres en la Biblia que son ejemplo del arrebatamiento que está por venir. Uno, Enoc, que dice que agradó a Dios y fue traspuesto. Dios se lo llevó para no ver muerte. Y el otro es Elías, que fue llevado en un torbellino a la presencia de Dios. Ustedes saben el relato, que Eliseo estaba buscando una doble porción, viene el torbellino y se lleva Elías, y Elías nunca vio la muerte. Enoc nunca vio la muerte, dice la Biblia, porque tuvo testimonio. Porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Quiénes se van en el arrebatamiento? Los que agradan a Dios. Ahí está Enoc, ahí está Elías, y así como Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y así como Elías en el antiguo pacto fue llevado en un torbellino para no ver muerte, cuánto y más la amada iglesia del Señor Jesucristo, por la cual derramó sangre para comprarla, será rescatada, y por él seremos salvos de la ira. Por tanto les digo, manténganse firmes, levante la cabeza, póngase las pilas cuando se abra. Al parecer el próximo domingo nos vemos ya por acá, según tengo indicaciones de que al parecer el semáforo nos va a permitir congregarnos. Esperen las indicaciones en Facebook y corran la voz, y cuando se vengan acá, véngase a alabar con todo. Vamos a girar, vamos a danzar, vamos a alabarle y vamos a agradecerle, porque recibí muchos mensajes de gente enferma, pero no de la iglesia, y los que llegaron me parece que como 2 están en que sí fue COVID o no. Todavía no sé si sí o si no, pero el chiste es que Dios les ha guardado y no hay ninguna pérdida, porque Dios nos ha guardado hasta aquí, y tenemos que alabarle y agradecerle. Y hoy más que nunca
quédese en casa, ni que quédese en casa, ni que nada. Véngase a alabar con los santos, porque la Biblia dice, a mí no me importa lo que digan otros, la Biblia dice, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, y mucho menos cuando veas que el día del Señor se acerca. Así es que estamos ya para volar a los aires y no puedes descuidarte. Dile al que está a tu lado, nos vamos pronto. Haz tus maletas. No, no es cierto, no le digas haz tus maletas, porque esas se quedan aunque las hagas. Que el Señor les bendiga. Esperen los anuncios en Facebook, los mensajes, corremos la voz en los horarios en los que nos vamos a reunir, y acá nos vemos. Rafa, quisiera que nos guiaran con alabanza así de mucho júbilo, de gozo. Yo me siento gozoso por esto que prediqué, porque el Señor nos libra de la ira venidera, porque el Señor pronto levantará su voz y dirá, sube acá, amada iglesia, se sonará la trompeta y nos vamos. ¡Aleluya!